Queridas amigas, queridos amigos, muy buen día. Aquí nos encontramos hoy, gracias a Dios, en viernes, ya 28 de junio. Miguel el Tapatío, Miguel el Pato Tío, aquí en Tijuana es el Pato Lucas, acompañado de la preciosa muñequita Pai Pai, la tía Juana, y me está indicando que le mandemos un saludo especial hoy a Hugo Lino, su padrino, porque hoy es su cumpleaños. Estas son las aldañitas que cantaba don José, acompañado del Pato Lucas, te las cantamos aquí. Bienvenidas, bienvenidos a este que es el rico café con Saldaña. Un espacio que nos da un viaje al pasado, pero ese pasado lo hacemos presente hoy, que es viernes, decía, ya 28 de junio, programa número 95 de esta cuarta temporada, y lo vamos a dedicar a dos personalidades tijuanenses. Don Raúl Escamilla Valdés, extraordinario fotógrafo, y para la familia de don Armando Abaquián Gámez, que son los que están de manteles largos desde hace buen rato, y los invitamos a que disfruten este espacio y que compartan y que se hagan presentes en este rico café con Saldaña. Iniciamos con la canción A Tijuana. Entonces, esta canción, que es compuesta por Carlos Cortés Bustamante, interpretada por don Raúl Rodríguez, va para todas y todos ustedes. Realizando gentil y generosa los sueños y fortuna de tu gente, ha sido comprensiva y amorosa, distinguida, graciosa, diferente, porque has sufrido mucho, eres más fuerte, has visto la maldad antes y ahora, aunque hablen mal de ti sin conocerte, Dios te ha hecho más digna y más señora. Tijuana, mi ciudad, te amo Tijuana, te amo desde aquel primer instante, te quiero como madre y como hermana, siempre me hace sentir muy importante. Tijuana de mi amor, te amo Tijuana, y no me cansaré de repetirlo, en ti yo pongo toda mi esperanza, tú eres mi tesoro desde niño. Muchísimas gracias a quienes ya están con nosotros. Un saludo muy especial a una extraordinaria amiga nuestra, Reina Soledad. A don Mario Rodríguez, su esposo, un abrazo enorme, porque eso es historia de familias. La familia de Reina Soledad, que curiosamente pues nunca está sola. Así se dice su nombre, pero no está sola. Exactamente sucede lo mismo conmigo. Yo soy José Saldaña Rico, y si quieren saber si estoy rico o no estoy rico, pues es que es un sinónimo de sabroso. Miren, Eduardo Martínez Palomera, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a platicar en este momento, también agradeciéndole a Tony Cepeda, que está con nosotros, porque hace buen rato, hablando más de 40 años, aprendimos lo que significa historia oral. Y la historia oral inicia tocando puertas, buscando entrevistas con personalidades, en este caso de Tijuana, porque éramos parte del proyecto de un libro que se llama
panorama histórico de Baja California. Entonces, de esa manera empezamos a tocar puertas y nos dimos en la gran sorpresa de encontrar a una personalidad extraordinaria, pero fabulosa. Y por eso voy a mostrar el siguiente reconocimiento para que ustedes vayan entendiendo por qué estoy haciendo este programa dedicado a dos personalidades. Don Raúl Escamilla Valdés fue un extraordinario fotógrafo y su servidor José Saldaña Rico inició en su pasión fotográfica precisamente con don Gustavo Bernal Gómez, que era el fotógrafo oficial del general Juan Felipe Rico en aquellos años de el territorio de la Baja California. Entonces éramos vecinos. Kepler 230 mi casa, Kepler 448 la de don Gustavo Bernal, y toda su familia hacía trabajo del que él ocupaba. Hacían las sustancias para hacer las químicas de revelado, impresión y demás, y se hacía todo el procedimiento de toma de foto, impresión, recortado, etcétera, etcétera. De la nada, en el laboratorio oscuro de don Gustavo se hacía magia, y eso era apasionante, de tal manera que por ello, cuando la señora Estelita Escamilla decide que con mucho orgullo la dinastía Escamilla otorga el reconocimiento a José Saldaña Rico por haber sido el iniciador al reconocer al señor Raúl Escamilla Valdés como el mejor fotógrafo y fundador de la Asociación de Fotógrafos Profesionales en Tijuana y nacionalmente, además un visionario en los negocios. Resulta que don Raúl Escamilla, en su natal Sinaloa, fue visitado por un representante de la Kodak. Entonces, en ese camino, vio el trabajo de este señor del que estamos hablando, de don Raúl Escamilla Valdés, y dijo: usted nada tiene que hacer aquí en Sinaloa. Mire lo que pasa en Tijuana y se va a emocionar. Y le enseñó una fotografía de las famosas cebras, de los burritos pintados. Mire, hay una calle que está llena de ese tipo de trabajadores y toman fotografías y retratan a los turistas. Era época de mucho auge turístico. Entonces, el trabajo que usted hace es muchísimo mejor que el que hacen estos muchachos. Entonces, váyase a Tijuana. Y don Raúl le hizo caso a este personaje. Se vino a Tijuana y empezó a hacer estragos de una manera positiva, es decir, haciendo dinero, y de esa manera vendía. En ningún otro lado del mundo ha habido una fotografía con tantos empleados. Tuvo inclusive varias sucursales, don Raúl, y de esa manera fue haciendo, con base en lo que la familia Valdés de don Raúl Escamilla, pionera de la fotografía en México, en Sonora, en Sinaloa, pues hizo posible ese trabajo. Don Raúl Escamilla Valdés, qué bueno que llega Humberto y Felicidad Silva, porque ellos, Humberto y Felicidad Silva, hacen lo que voy a comentar en este momento. Aparte de que cada una de ustedes, personalidades que están conmigo, hacen exactamente lo mismo, porque la fotografía en aquellos ayeres
pues tenía uno que recurrir al profesional para captar esos momentos que van a quedar eternamente en su lugar. El nacimiento, la primera comunión, todos los eventos que en una forma o en otra son importantes en una familia, hay que captarlos. La primera comunión, el bautizo, el matrimonio. Y llego al matrimonio porque Humberto y Felicidad Silva se casaron hace 67 años y más, y donde se fueron a tomar fotografías con don Raúl Escamilla Valdés. Mi esposa Anita tiene fotos de caritas cuando estaba niña, cuando estaba en primera comunión, cuando estaba de 6, 7 años. ¿Y a dónde iba? La familia de mi suegro, de mi suegra, con don Raúl Escamilla Valdés. Entonces, en ese camino, Tijuana fue algo especial con don Raúl Escamilla Valdés. Y por eso yo agradezco mucho la intención de Estelita Escamilla de reconocerme, porque de algo sirven los reconocimientos. No somos afines a tener y buscar ese tipo de cosas, pero agradecemos en todo su contexto. Y miren, fíjense bien lo que voy a leer para que vean qué interesante es el trabajo de don Raúl Escamilla Valdés. Esto que les voy a leer es un anuncio que se publicaba en los periódicos en aquellas ayeres, periódico Noticias, el periódico El Heraldo, y dice: por fin ya pueden retratarse con el maravilloso sistema Technicolor. Son colores naturales directos, más barato que en blanco y negro, iluminado artificial. Su retrato tamaño postal 3x5 en glorioso Technicolor en su fino marco metálico cubierto con cristal cuesta $2.50 de dólar, $2.50 moneda americana cada uno. En tamaño de sala de 5x7 Technicolor en elegante marco metálico, 1 por $10, 2 por $15 y 3 por $20. Escamilla Studio estaba en la calle Segunda, número 482, en Tijuana, Baja California. Pues bien, en ese camino, don Raúl Escamilla crecía, y luego de repente, como todos los negocios, tuvo bajas. Y una de las situaciones que lo manejaron a él muy en forma especial fue de que lo encausaron, lo declararon en huelga a sus trabajadores. Y la huelga, pues, es un detalle difícil de soportar, tanto como el patrón como los trabajadores. Y en ese camino, don Raúl decide entregarle a sus trabajadores las 2 sucursales y se queda con una. De eso es importante para mí, porque Agustín Gama Pérez, muchísimas gracias por estar aquí. Estamos rescatando la vida de don Raúl Escamilla Valdés, el mejor fotógrafo que ha tenido Tijuana, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Nada más les voy a platicar una cosa. Fíjense, por ejemplo, alguien que es extraordinario también como empresario, don Mariano Escobedo. Don Mariano Escobedo duró mucho tiempo. Guillermo Vidrio Ruiz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Entonces, don Mariano Escobedo duró para hacer su Palacio Frontón Jayalay años. Entonces tenía que inaugurar su negocio, el Jayalay. Lo inauguró el día 28 de febrero de 1947. ¿Quién tomó las fotos? Don Raúl Escamilla Valdés.
Entonces, fíjense, muchas gracias por que me ves mejor, Guillermo. Te estimo mucho ese contexto. Gracias, gracias. Entonces, de esa manera, Mariano Escobedo González le pide a don Raúl Escamilla que tome los momentos de inauguración de su Jaya Alai, y ahí permanecen. Ya dimos que tanto Humberto y Felicidad Silva guardan esos momentos en fotografías de su matrimonio hace 67 años. Pues hace casi 70 y más se inauguró el Jaya Alai, y ahí están las fotografías de don Raúl Escamilla Valdés. Entonces, otro de los personajes que tenía mucho trabajo con don Raúl Escamilla Valdés fue don Eugenio Carrasco. Eugenio Carrasco era el que trataba y promovía básicamente lo que era el Club Potros de Tijuana en los años 50, 1950. Entonces, de esa manera, se unen dos personalidades, la de don Raúl y don el Jim Carrasco, Eugenio Carrasco. Entonces, en ese camino ya vemos cómo dos personalidades se van uniendo, y don Raúl toma las fotos de los Potros de Tijuana y las hace como cartitas. Ahí están los jugadores, está el equipo completo, en fin. Otro de las personalidades que une a don Raúl Escamilla es don Miguel Bujasán. En aquellos ayeres, don Miguel Bujasán iba a tener la promoción de su fraccionamiento El Paraíso, donde está el auditorio municipal. Esa zona es el fraccionamiento El Paraíso. ¿Y quién iba a tomarle fotos a todo ese proyecto? Don Raúl Escamilla. Por eso rescatamos ese personaje, porque cuando le pasó lo de la huelga, él decide iniciar otro proyecto, que es el bien raíz. Y el bien raíz es algo increíble. El bien raíz es la seguridad de que el dinero nunca se va a perder. La compra-venta de terrenos es extraordinario. Y ahora les voy a mostrar precisamente lo que hizo don Raúl Escamilla Valdés. Francisco Espinosa, gracias por estar con nosotros. Porque gracias a don Raúl Escamilla Valdés, pues mucha gente me dice a mí, hasta historiador, le estoy mostrando a ustedes el primer plano catastral de Tijuana, que era don Raúl el que lo guardaba con mucho celo profesional, y cuando me dio la posibilidad de duplicarlo y hacer copias, pues ahí hasta historiador me hice. De tal manera que en ese primer plano catastral de Tijuana, hecho en 1928-29, está la Avenida Revolución, pero no con el nombre de Avenida Revolución, sino como el nombre de Avenida Libertad. Y si ustedes ven en la parte de arriba, a mano derecha, se encuentra lo que eran las caballerizas del hipódromo, primero el Sunset, que era el terreno de la Colonia Libertad, y ahí se encuentra inclusive la pista, donde está ahora Pueblo Amigo, New City y demás. Pues eran terrenos de ese hipódromo, y comento yo una de las frases que me hacen a mí interesantes rescatar, es que llega la libertad a la colonia y la revolución a una calle.
Entonces eran los años de lo que era el hipódromo de Sunset, pero también el centro comercial más importante, se puede decir, era lo que fue Agua Caliente, que estaba en este plano muy en especial marcado. Entonces, esa manera nosotros tenemos esa posibilidad, y en un momento resulta que Armando Abaquián Gámez y Fernando Escobedo de la Torre pues hacen posible que esto se lleve a cabo. Vamos a continuar con la canción a Tijuana para seguir platicando un poco más de esto. Alejado de ti yo sentiría un mundo de nostalgia y de tristeza. No puedo yo olvidar esa alegría que muestra tu romántica belleza. Aquí estoy como hombre para amarte, para darte mi honor y defenderte, con alma y corazón por siempre honrarte y entregarte mi ser hasta la muerte. Tijuana, mi ciudad, te amo Tijuana, te amo desde aquel primer instante. Te quiero como madre y como hermana, siempre me hace sentir muy importante. Tijuana de mi amor, te amo Tijuana, y no me cansaré de repetirlo. En ti yo pongo toda mi esperanza, tú eres mi tesoro desde niño. Tijuana de mi amor, te amo Tijuana, mi orgullo se enaltece al nombrarte. También, como todos los días de martes a viernes, tenemos el pensamiento del día. Y el pensamiento del día de hoy, 28 de junio, es el siguiente. Experimenten siempre la dicha de lo divino. Esa es la verdadera humanidad, la cual se manifiesta cuando piensan en Dios. La felicidad es la unión con Dios. ¿Cuánta dicha pueden experimentar si ven a Dios en ustedes mismos y en todos? Dejen que todas las diferencias se terminen. Deben fomentar el principio del amor a través del reconocimiento de la divinidad que está presente en todos. De esa manera aprendemos que la felicidad es la unión de Dios. De esa manera también nosotros estamos rescatando las palabras de Armando Abaquián Gámez, que es el patrocinador oficial de este espacio, que voy a leer para decirles lo siguiente. Por fin se logró tener listo el libro. Armando Abaquián, en unos cuantos días será la presentación para que inmediatamente se pueda adquirir. Este esfuerzo, que comenzó por mi preocupación, dice Armando, del camino que estaba tomando la historia del hotel de mi familia, el Hotel César, y de nuestra muy tijuanense Ensalada César, una historia que se fue desviando de la verdad. Hace aproximadamente 9 años, ya yo estaba preocupado por la falta de conocimiento de la importancia para Tijuana y para mí en lo personal de esta desviación. Por eso, cuando me busca un joven historiador para entrevistarme, a pocos minutos después del comienzo para la entrevista, al momento que me di cuenta de que lo que decía de mi memoria en todos los hechos que yo conocía y que no tenían el sustento
de documentación, y por eso le dije al historiador: déjame obtener sustento a lo que digo y después le seguimos. Me dediqué a informarle con libros, con documentos, con fotos familiares, pero después de algunos meses decidí hablar con el historiador para que trabajara conmigo para organizar, que es parte de lo que se aprende en su carrera. Y así fue como apoyarme en las investigaciones. Esos fueron los primeros pasos para así obtener mucha información que nunca se había encontrado. También darme cuenta de mucha de ella tenía errores, algunos pequeños y otros lamentablemente muy graves. Bueno, esta es mi primer publicación con la colaboración del joven historiador Fernando Escobedo de la Torre, que al igual que yo, nos sorprendimos cada rato, casi a diario, de la verdadera y gran historia de nuestra ciudad. Estén pendientes para información sobre ese libro. El libro de la ensalada César va a ser un boom muy importante para Tijuana, porque precisamente quien es patrocinador oficial de este rico café con Saldaña, que es nuestro amigo Armando Aquian Gámez, pues tenemos la fortuna de tener su amistad desde hace muchos años. Entonces, en ese camino, fíjense cómo dos personalidades se unen. Primero, y se van multiplicando. Por ejemplo, don Raúl Escamilla Valdés, pues ya se unió la familia Escamilla, y en ese contexto viene la familia Baquián, y ahora llegamos a la ensalada César. En fin, entonces, el día de ayer, cambiando de tema, el día de ayer no hubo invitado, como tampoco hubo invitado hoy. No sé por qué nos sucede que no cumplimos con nuestra palabra. Tengo muchísimas personas que me aseguraron que iban a venir, ninguna ha venido. Pues ni modo, ¿qué le voy a hacer? Entonces, en ese camino voy a terminar este espacio en junio ya. Hoy casi no venía, porque estaban muy sabrosas las cobijas, pero tuvimos que hacer lo que hace nuestro presidente, la cabecita de algodón de don Andrés Manuel López Obrador. ¿No crees que está todos los días al 100%? Yo no estoy al 100%, pero aquí estoy. Entonces, en ese camino, quiero concluir este espacio, esta que es la programación número 95, 96, ya mi trabajo mental anda un poco raro. Entonces, en ese camino, agradezco su presencia y los voy a invitar a que concluyan agradeciéndole a nuestros patrocinadores: Tortas Cubanas de Otay, Armando Abaquián Gámez, Circo del Mármol, los SWAT Meets Siglo XXI Lázaro Cárdenas y los Encinos de Tecate, las famosas raspados de La Volada, en fin. Voy a darles a ustedes otra sugerencia con este tan especial documento que tengo, no nada más fotográfico, sino audiovisual. Entonces, con eso me estoy casi despidiendo. Espero les guste. De esa manera, con el fondo del plano catastral de Tijuana, hacemos lo siguiente. El gran sabio Perogrullo dijo algo que es tan elemental que muchas veces se olvida. Se trata de que si uno desea algo, debe saber qué es ese algo.
Con las metas pasa lo mismo. Es casi imposible lograr metas si uno no se ha planteado cuáles son esas metas. Nótese que se dijo metas y no meta. Normalmente cualquier persona puede tener al mismo tiempo diferentes metas en su vida en forma simultánea, y esto es perfectamente normal y hasta aconsejable. Una sola meta convierte a la persona en algo monótono, sin variedad y bastante aburrida. Muchos conocemos, por ejemplo, a los coleccionistas de algo que solo saben hablar de su colección. Cualquier cosa la derivan a los ejemplares que tienen, a las dificultades para conseguirlos, a las bellezas de los que coleccionan, y se vuelven gente aburrida para quienes tienen que escucharlos. Esa gente solo tiene una meta en su vida, su colección, y no se imaginan que a los otros puede no interesarles tanto, ni que tienen una vida de bastante poca variedad. Pero estos son casos excepcionales, y se citan simplemente para que uno no vaya a caer en semejante error. Las metas que uno busca normalmente se refieren a diferentes aspectos de la vida de uno, y por eso es que uno puede tener varias metas simultáneamente. Uno podría hasta hacer una lista de algunos de esos elementos que conforman la existencia y buscar las metas a partir de esa lista. En ellas se debe incluir las metas que tienen que ver con la carrera o el trabajo de uno y cómo se puede avanzar en estos y tener éxito. En esta categoría se deben incluir metas sobre cómo mejorar la situación financiera, lo cual usualmente depende de progresar en el trabajo o en la carrera. Para muchos esto es lo más importante, pero uno no puede dedicarse exclusivamente a su carrera o a su trabajo porque, como se verá, limita mucho la vida. Las metas que tienen que ver con las relaciones sociales y familiares, como tratar de hacer más amigos, dedicar tiempo al cónyuge y los hijos, y ser socio activo de entidades filantrópicas de beneficencia y de ayuda a los demás. Las metas que tienen que ver con la vida espiritual, sea como miembro de una religión organizada o con el progreso espiritual mediante diferentes técnicas. Las metas que tienen que ver con el progreso mental e intelectual, tales como aprender a gozar de las artes o de las ciencias. Las metas que implican desarrollo en áreas como mejorar la memoria, la capacidad lógica o la concentración. Las metas que tienen que ver con nuestro cuerpo, tales como tener logros en los deportes, mejorar la salud, bajar de peso o aumentar nuestra habilidad atlética. Lo anterior cubre los aspectos básicos de la vida de cada cual, ya que incluyen la actividad a que la persona se dedica y al progreso económico en esa actividad, la vida espiritual, la vida mental e intelectual, las relaciones con los demás y el desarrollo de nuestro cuerpo. Se repite que son los aspectos básicos y cada cual puede tener otros intereses que bien puede agregar en cualquier momento a esta enumeración de campos en los que se pueden buscar metas y objetivos para lograr. Como se ve claramente, uno puede tener entonces simultáneamente más de una meta, ya que en cada campo pueden plantearse varias metas, o se puede tener una meta para cada uno de los campos de la lista anterior. Lo importante es darse cuenta que normalmente tener varias metas en diferentes campos no hace que una meta impida a otra, y uno de los ideales de la vida es cuando todas las metas se pueden lograr casi al tiempo. Como se verá más adelante, lo más interesante de tener metas es que una meta crea otra. O sea que cuando se alcanza alguna de las metas no es necesariamente el final del camino, sino que uno puede plantearse nuevos objetivos. Cada vez que uno alcanza una de estas metas, en cualquier campo, ha mejorado la calidad de vida, ha tenido éxito, y no cabe la menor duda de que uno tiene una existencia mejor. Por eso es tan importante que uno siempre tenga presente cuáles son las metas a las que quiere llegar cuando ha llegado a ellas. Y entonces crear nuevas metas que complementen lo que se ha logrado. Armémonos para poder alcanzar metas. Si uno considera los esfuerzos para alcanzar metas como si fuera una batalla, es lógico que uno no va a entrar a pelear
si no tiene armas adecuadas para hacerlo. Esas armas son las herramientas de personalidad y preparación que permiten no solo alcanzar los objetivos que se buscan, sino el éxito en cualquier actividad de la vida. Nótese que no se trata de conocimiento, sino de recursos. No se trata de que, por ejemplo, uno domine el cálculo diferencial o sepa traducir del griego. No, señor. Se trata de que tenga ciertas características de personalidad que todos, sin excepción, podemos tener. Todos conocemos al limpiabotas o al peluquero simpáticos, optimistas y que son capaces de expresar en forma positiva, a pesar de sus humildes posiciones, pensamientos y opiniones. Las herramientas que se mencionan, todos las tenemos en el fondo, y lo único que falta muchas veces es sacarlas a la superficie. Ya te digo que es importante pensar en forma positiva, ¿sí? Quien no lo hace así, está vencido antes de comenzar. Pensar en forma positiva es lo que permite afrontar las pequeñas derrotas, lo que permite creer en uno mismo y lo que hace que uno se enfrente con una actitud optimista ante la vida. Por otra parte, uno debe buscar siempre el crecimiento de la personalidad. Uno debe educarse, estar informado de lo que sucede en el mundo. Pero además, deben existir otras ayudas. Y una de ellas está en el arte de hacer amigos y de influir sobre los otros. Buena parte de alcanzar metas se basa en lograr la colaboración de otra persona, sean los clientes, los jefes o los compañeros. Para lograr esa colaboración hay que saber motivar a los demás. La motivación es la base de la colaboración y por eso convencer a los otros se basa en ella. Quien no sabe cómo convencer a los demás, cómo negociar en un momento determinado y está solo en su vida, comienza en el objetivo de alcanzar metas con una fuerte desventaja. El desarrollo de buenos hábitos de relaciones con los demás es por tanto una importantísima arma que ayudará a conseguir las metas buscadas más fácilmente. Si uno es el superior de otras personas, esos subalternos son parte indispensable de la consecución de objetivos. Todos somos familiares con las secretarias o los empleadillos menores que por muchas razones tratan de sabotear lo hecho. Pero además, están los que son ineficientes o no están preparados para el trabajo que hacen. La labor de un jefe, en especial, si desea llegar a metas, es saber cómo lograr objetivos, cómo lograr sacar mejor trabajo de esas personas, y aunque a veces lo que se dijo antes sobre el arte de influir en los otros es importante, la misma posición en que está uno hace suponer que uno tiene las habilidades para lograr mejor trabajo de los demás. Uno debe tener la capacidad de comunicarse en forma efectiva, y eso se logra fácilmente con un poco de práctica. Trate de expresar alguna opinión en forma que los demás la entiendan, y verá cómo ese es un principio de comunicación. La buena comunicación depende simplemente de transmitir al otro lo que usted desea que él sepa. Y los que no comunican bien es porque no lo han intentado. Haga la prueba de comunicarse con los suyos y verá cómo lo que se dice es cierto. Otra herramienta importante es tener la capacidad de analizar un tanto las cosas. Hay que recordar que no todo es lo que aparenta ser en la superficie, y poder ir más allá de ella es un arma que a uno le sirve no solo para llegar a las metas, sino para tomar cualquier decisión en la vida. Esta capacidad de análisis igualmente se logra con algo de práctica. Por ejemplo, cuando está leyendo unas declaraciones de un personaje en el periódico, pregúntese siempre qué es lo que implica lo que el personaje dijo, si es lógico, si se ajusta a la realidad de las cosas. Ese es un ejercicio silencioso y sorprendentemente efectivo. Nuevamente, hay que ser positivo, creer que uno es capaz y arrancar con entusiasmo, ya que otra de las consecuencias benéficas de ser positivo es que da seguridad en uno mismo. Como se ven, las herramientas o armas que se han presentado, todos las tenemos, así sea en forma potencial.
Para adquirirlas no es necesario ir a una universidad, sino concientizarlas, saber que existen y usarlas. Es sorprendente la cantidad de gente que tiene capacidades como las mencionadas y nunca hace uso de ellas. Uno tiene las herramientas y parte del éxito y de lograr metas es usarlas. Los pasos para comenzar a alcanzar sus metas. Lo que viene ahora, en este capítulo, es el planteamiento de los pasos lógicos que se sugiere que se deben seguir para plantear las metas, encontrar los caminos para lograrlas y saber cuándo se han alcanzado. Después de esta serie de reglas generales, veremos cómo ellas se pueden aplicar a cada una de las actividades y aspectos de la vida que se mencionaron antes y dentro de las cuales uno ha podido enumerar las metas que quiere alcanzar. Primero, defina sus metas y analice si ellas son lógicas y alcanzables. Segundo, vea cómo puede cuantificarlas. Tercero, haga planes sobre cómo es posible alcanzarlas. En estos planes, incluya un horario aproximado de cuándo debe llegar a cada paso y cuándo debería llegar a la meta final. Cuarto, una vez enunciado un plan, haga planes alternos en caso de que los primeros no sean exitosos. Quinto, examine cada paso para ver si va por el camino acertado. Sexto, cree un método que le permita darse cuenta que tan cerca o lejos está de alcanzar las metas que se ha propuesto. 7. Sepa adaptarse a las circunstancias y si lo previsto no ha sucedido, aplique los planes alternos. 8. Vea si puede llegar a esas metas solo o si necesita colaboración de otros. 9. Muy importante. No aplace ni la iniciación de los pasos que debe tomar y haga buen uso de su tiempo. Cada uno de los renglones de esta lista, que es conveniente recordar siempre, será analizado a continuación. Pero es muy importante que se recuerde que nada de lo que se dice es dogma absoluto, sino consejos nacidos de la experiencia, de la lógica y del sentido común. No hay nada que impida que usted haga los cambios, los agregados o las modificaciones que crea necesarios para que esos pasos se adapten a las circunstancias particulares. Lo peor que le puede pasar a cualquier persona en su camino al éxito, al logro de objetivos en la vida, es adoptar reglas en forma tan rígida que no pueda cambiar cuando es necesario. Una regla del éxito es que uno debe saber adaptarse a las circunstancias, y eso con mayor razón se debe poder aplicar a los intentos de alcanzar metas. Mientras más flexible pueda ser uno, con mayor facilidad podrá aplicar las reglas que se le han dado, así sean cambiadas. Lo que aquí se dice no es dogma indiscutible, sino consejo, y una persona inteligente está en capacidad de saber qué tantos de esos consejos puede aplicarse en el caso particular de uno. Esto quiere decir que si bien todo debe analizarse, las mismas sugerencias que se dan deben también ser tema de análisis. Ahora pasaremos a analizar cada uno de los pasos que se sugiere seguir en este camino para alcanzar sus metas y lograr sus objetivos. Cada una de las reglas que en realidad no son sino pasos lógicos, que se enumeraron antes, se analizarán y después se buscará la aplicación de ellas a los diferentes aspectos de la vida en los cuales se desea llegar a una meta. No hay que olvidar que lo conveniente es ir recordando y repitiendo, y en especial los pasos que se mencionaron, ya que ellos sirven no solo para plantear cómo se alcanzan las metas, sino que igualmente se pueden aplicar a otras actividades en la vida. Vamos pues adelante. Y atención que lo que viene es importante. Primer paso. La definición de las metas. Ya se dijo que si uno quiere llegar a una meta debe saber cuál es. En eso consiste definir la meta, en expresarla. Uno debe poner sus metas en foco, ser capaz de resumirlas y tener el foco en que se han puesto claro. Al definir las metas y ponerlas en foco, le permite en todo momento evaluar si uno está dentro de lo que ha enfocado
y así se tiene claridad en la búsqueda de la meta. Pero como se dijo, no se trata solo de definir las metas, no. Antes que todo, hay que recordar lo que se dijo sobre la diferencia entre un deseo y una meta. Aquí, en esta sección, vamos a tratar de demostrar cómo el deseo abstracto se puede convertir en la meta concreta. Por eso, al definir la meta, se debe ser claro. Esto quiere decir que la meta se debe poder expresar en palabras. No es lo mismo decir, quisiera ser millonario. Es algo abstracto. Que proponerse, quiero completar 10 millones de pesos en 2 años. No es lo mismo pensar, ojalá bajara de peso, que proponerse, voy a bajar 2 kilos cada semana. Decir, me gustaría aprender idiomas, es algo vago. Mientras que pensar, voy a estudiar inglés, es claro y concreto. Desear conocer muchos libros es algo abstracto. Mientras que proponerse leer una gran obra de la literatura cada 2 semanas es claro y preciso. Ejemplos como los anteriores abundan y muestran en qué consiste plantearse una meta, en contra de tener un deseo. En el planteamiento de la meta, uno está haciendo un propósito positivo, que implica algo a lo que se quiere llegar, mientras que el deseo es tan general y tan lógico, que incluso es fácil salirse de él. De manera que la meta debe ser definitiva. Pero eso no es todo. Uno debe ser realista y ver si la meta es lógica y alcanzable. Proponerse una meta absurda es fracasar desde antes de comenzar. Aquí no se trata de hacer milagros, sino de mostrar pasos para que los objetivos que uno busca se puedan lograr. Por eso la definición de las metas ayuda a examinar si ellas tienen lógica y se pueden alcanzar. Si alguien se dice, mi meta es ganarme la lotería, esto es bien concreto, pero no es algo que sea lógico porque interviene un elemento sobre el que uno no tiene control, que es el azar. Si una persona con un problema de minusvalidez se pone como meta ser campeón olímpico en atletismo, la meta puede ser clara y concreta, pero no es lógico porque el problema físico de la persona no hace lógico ese logro. No es mala idea que antes de plantearse las metas, uno se haga un examen sincero de sí mismo. Esto le ayudará a ver si las metas son lógicas. Empiece por analizar cuáles son sus puntos fuertes y reconozca sus puntos débiles. Sea sincero en este examen de sí mismo. Una meta inicial puede ser la eliminación de puntos débiles. Si, por ejemplo, si usted aspira a hacer negocios en un país de habla inglesa y no sabe hablar inglés, este es un punto débil. Y una buena meta para comenzar es aprender ese idioma. Vea qué ha logrado en el área en el que está creando metas y analice por qué no ha logrado más. Analice a dónde ha llegado hasta ahora y vea si el punto donde está es parte de la meta buscada. Piense cuáles son las satisfacciones que desea en los diferentes aspectos de la vida, sea en el trabajo, en su vida familiar o en la vida mental y espiritual. Y si ha logrado esas satisfacciones, y si las metas que busca se las darán. Vea cómo es su capacidad social, qué tantos amigos tiene, y con cuántos posibles colaboradores puede contar. Piense si las metas que busca son para provecho personal y progreso y éxito, o si lo que busca más bien es perjudicial a otro. Examine cuáles son las desventajas que ha tenido para poder superarlas. Sobre todo, analice si su actitud es positiva o si se siente vencido antes de comenzar. Al hacerse un autoanálisis como el descrito, no solo se ayudará en el logro de sus propósitos, sino que él solo ya le ayudará a convertirse en mejor persona y a conocer cuáles han sido sus obstáculos en el camino al triunfo personal. Si ese examen que se ha hecho ha sido sincero, eso le ayudará igualmente a determinar qué tan lógicos y qué tan alcanzables son los objetivos que se ha propuesto. Hay veces, también, en que las metas pueden ser lógicas y alcanzables, pero requieren algunas metas previas. Por ejemplo,
Si alguien se pone como meta conocer en su original la filosofía de los griegos, esto es lógico, pero para alcanzarla debe haber una meta previa, que es aprender griego. Otras veces, son las mismas reglas y leyes las que impiden que las metas, así sean lógicas, sean alcanzables. Por ejemplo, uno ha mostrado grandes dotes de mando y disposición a la política y logra convencer a gran número de seguidores y se va a residir a Estados Unidos. Una vez allí, se hace popular y conocido y se pone como meta ser presidente del país. Si uno desea ser elegido presidente de Estados Unidos y uno no ha nacido en ese país, así esa meta sea lógica y uno tenga la capacidad para ese cargo, es meta que no es posible porque la Constitución exige que el presidente debe ser nativo de Estados Unidos. Por tanto, así sea una meta realista y lógica en el caso de esa persona, no es una meta alcanzable, no. Pero estos ejemplos se dan como algo que quien está siguiendo esta obra no hará, porque la mayor parte de nosotros, al ponernos metas, somos realistas y sabemos que esas metas no pueden estar basadas en absurdos. La persona que tiene éxito en lo que se propone casi siempre tiene los pies bien puestos sobre la tierra y no va a soñar con quimeras. Parte de ser positivo es no engañarse uno mismo, y por eso lo primero que se debe hacer para llegar a una meta es definir las metas y analizar si ellas son lógicas y alcanzables. Para eso, como se dijo antes, uno debe estar en capacidad de poner las metas dentro de un foco que permita que la meta no sea algo abstracto y poder así evaluar con facilidad qué tanto se está acercando uno a la meta, como se verá más adelante. La definición permite saber cuál es la meta, pero ponerla en foco, hacer que uno esté consciente en todo momento de cuál es esa meta y si está en camino de lograrla. De manera que para poder alcanzar una meta, el primer paso debe ser la definición de ella, ponerla en foco y además ver si es lógica y posible. Gracias, muchas gracias. Espero que este programa sirva o le haya servido a ustedes. Agradezco a quienes se hicieron presentes y les deseamos un extraordinario fin de semana y ya viene julio. Hasta pronto.